explicativa a nivel de modelo y ustedes lo han repetido en gráficos de papel. Una cosa es hacerlo en el modelo, otra cosa es hacerlo en el papel. En el papel podemos tener una serie de deficiencias producto de la visualización tridimensional que debamos de tener, o bidimensional, o plana, por así, en el dibujo que puedan haber hecho. Pero de todas maneras refleja lo que en la práctica se ha hecho, a diferencia de tener que hacer un diseño en un modelo que efectivamente es un modelo de tipo tridimensional, ¿correcto? En el cual ustedes van a enfrentarse, en la cual ustedes se van a enfrentar con todas las irregularidades que un modelo presenta: elevación, irregularidades anatómicas, curvas, filas, velocidades, etc., ¿no? Y de esa forma poder hacer el diseño acorde con todos los parámetros que estamos definiendo. Entonces, el día de hoy voy a hacer el protocolo de diseño de la clase 1 y de la clase 2. O sea, estamos hablando de las dento-muco-soportadas, para aquellos que todavía no les queda claro eso, el término dento-soportada o dento-muco-soportada dentro de la clasificación. Dento-muco-soportadas clase 1 y clase 2, no hay otra. Antiguamente podrán encontrar en algún libro antiguo, si es que lo encuentran, que a la clase 4 la llamaban el extremo libre anterior. Eso ya no se usa. No existe porque el sistema de palancas se da hacia la parte distal, no hacia la parte facial. Recuerden que el soporte que se da en una clase 4 es netamente dental. Por supuesto, no hay un soporte, siempre recordemos eso. Por esa razón, las únicas que son dento-muco-soportadas son la clase 1 y la clase 2. Ya hemos hablado sobre la clasificación, no viene el caso. Recordemos de que la más difícil de diseñar, dentro de todo, y la que se aplican todos los principios biomecánicos, es a partir de la clase 1. Pasen nomás, chicos, pasen por favor, no cierren ahí en la que se aplican todos los principios biomecánicos es justamente en la clase 1. Claro, estás utilizando tu celular en clase, por favor. Si es para cosas de la clase, guarda. Si no, por favor, guarda tus celulares. ¿Okay? Es una falta de respeto a usted y a sus compañeros. ¿Okay? Bueno, ahora, esto es un protocolo, y ese protocolo de la clase 1, en el que aplicamos todos los principios biomecánicos, se aplica para todas. En algunos casos aplicaremos algunas cosas, en otros casos no. Pero el principio básico lo da la clase 1, y si nosotros vamos a ver el diseño de la clase 2, prácticamente es una repetición del protocolo de la clase 1, con diferenciación del diseño propio que da la clase 2. Entonces, este protocolo que voy a hacer es el protocolo que se debe de respetar. Entonces, cuando hablamos del diseño de la clase 1, ¿de qué estamos hablando? Extremo libre bilateral. Y el modelo que nos presenta el doctor Loza en su libro, el libro del doctor Loza siempre lo tomamos como referencia al respecto, puesto que es un libro que es muy gráfico, muy colorido, y aparte de eso nos muestra claramente el diseño. Nos muestra dos cosas acá, vean. Un gráfico donde existen dos premolares segundos, ¿correcto? Y otro modelo donde existe solamente un segundo premolar y en el otro arco un primer premolar, ¿correcto? Tenemos acá el canino, el primer premolar, ¿no? Entonces, ¿por qué les muestro eso? Partamos del hecho de que por más que sean lo mismo, el diseño no va a ser igual, ¿correcto? El diseño no va a ser igual, y van a ver ustedes algunas modificaciones que se van haciendo. Por ejemplo, Kratos-Bill, Kroll establecieron que el diseño más adecuado desde el punto de vista dinámico era el DPI, pero el DPI está enfocado hacia la clase 1, para una clase 1 que está en estas condiciones, en las cuales nosotros podamos hacer un movimiento perpendicular a la línea media, en sentido de movimiento de inclinación distal, cosa que no sucedería si nosotros tenemos un caso como este, porque el eje rotacional va a variar, ya no va a ser perpendicular a la línea media.
Y eso hace de que nuestra construcción, por ejemplo, de la utilización de retenedores a punto de contacto tipo DPI, pueda ser aplicado biodinámicamente a este caso, pero al otro caso ya no sería pues, una aplicación biodinámica adecuada, porque no funcionaría como tal. Si yo tengo dos puntos de retención ahí, no malinterpreten lo que estoy haciendo, por favor, son los puntos de retención de la DPI. A la hora que muerde el paciente en sentido perpendicular con respecto a la línea media, los dos retenedores que hacen se van hacia abajo y hacia adelante. Igual, ¿qué sucede? Si están reteniendo debajo del ecuador protético, una vez que muerde al paciente, se van a desencajar o desencrochar o van a dejar de tener contacto con el paciente. Pero ¿qué pasa si en vez de estar los dos retenedores así, uno, como el segundo caso, está más adelante y el otro más atrás? A la hora que hagan eso, los dos van a hacer lo mismo, pero ya no lo van a hacer en el mismo sentido, porque la línea de fulcrum está lateralizada. Van a hacer esto. ¿Se entendió lo que he dicho? Entonces, si yo tengo ese problema, quiere decir de que si yo quiero que se desencajen los dos retenedores en I y latina, por favor, acuérdense I latina porque puede ser Y, que es otro retenedor tipo a punto de contacto, que coge más estructura de retención, es distinto, ¿no es cierto? Por eso es que se dice, el más utilizado y el que más se debe utilizar en una clase 1 es el DPI, sí, pero siempre y cuando nosotros tengamos un DPI en la cual existan dos premolares, segundos, dos primeros premolares o quizás hasta los dos caninos. Si ya tenemos eso, ese ya dejaría de ser un DPI porque no va a funcionar dinámicamente como un DPI. Va a ser un retenedor a punto de contacto tipo I, pero ya no va a funcionar como un DPI. ¿Se ha entendido lo que he dicho, por favor? Eso tiene que ver con la biodinámica del movimiento al momento que el paciente muerde. Porque muerde en base a un eje de rotación perpendicular a la línea media o no perpendicular. A eso me refiero. Si no es perpendicular, entonces no estoy haciendo un DPI, estoy haciendo un retenedor a punto de contacto en I latina. ¿Se entendió lo que he dicho? Perfecto. Entonces, partiendo de esto, lo primero que tenemos que hacer es dibujar los apoyos circunstanciales de la fosa axial de cada pieza de esta área vecina en el espacio de. Ahí tiene apoyo, apoyo, apoyo y apoyo. Lo primero que estamos haciendo es hacer eso. ¿Por qué? Porque esos son los puntos del eje rotacional del sangre. Y aparte de eso, son las piezas que están próximas al espacio que entra. Una vez realizado eso, se marca justamente la línea de fulcro. Se traza una línea imaginaria que una a ambos apoyos cruzales y en el punto medio de esta línea se traza una perpendicular hacia adelante y lo lógico es que va a caer entre los dos incisivos centrales. Yo les diría, ustedes pondrían apoyos indirectos o retenedores indirectos en los dos incisivos centrales, son las peores piezas para eso. Entonces tenemos que modificarlo. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos queriendo hacer es, pregunta del examen parcial, llevar la palanca más hacia adelante para que sea una palanca de clase 2. ¿Dan cuenta? Mientras más adelante, más brazo de resistencia comparativamente con el brazo de potencia. Ellos me han puesto palanca de clase 1 por favor. Eso sí, tiene que quedar bien claro. Y lo que pusieron palanca de clase 3, como diría Contorito. Entonces, ¿cómo modifico eso? Haciendo lo mismo, pero en cada uno de los cuadrantes. Marco la mitad de acá y la mitad de acá. Y trazo dos líneas que viene a ser la cuarta parte de esa línea entre los dos puntos de contacto. Y de esa forma, vean dónde cae. Va a caer en los caninos, que son piezas mucho mejores para actuar como retenedores indirectos. ¿Ok? Entonces, esas piezas vendrán a ser las que escogeré como retenedores indirectos. ¿Pero qué pasó acá? A ver, vean ustedes. El eje rotacional no es perpendicular a la línea media, por consiguiente está medio chueco. ¿Se dan cuenta? Es así. Y por consiguiente, si hago esto más
o menos la línea media caería por acá. Acá sí me cae uno, pero a la hora que trace el otro me va a caer por acá. Siguen siendo piezas inadecuadas. Y por más que lo quiero llevar hacia atrás, no me da. Entonces lo que puedo hacer es lo que se hace en el diseño. Hacer una extensión del apoyo de la pieza pilar principal hacia la pieza vecina, el canino, que es una buena pieza en la cual podemos hacer eso. Estamos yendo un poquito en contra de la colocación de un retenedor indirecto, pero eso es mucho mejor que no poner nada. ¿Correcto? Listo. Ahora, dibujamos el retenedor tipo barra, tipo T, tipo C o DPI en cada diente vecino de la brecha dentro. ¿Y eso de qué depende? Ustedes ya lo saben. Del ecuador protético, muy bien. El ecuador protético me va a indicar. Entonces, ¿quién manda el ecuador protético? Manda el eje de inserción en base a la configuración anatómica de la convexidad de los dientes pilares. Entonces yo puedo tener una línea continua, puedo tener un pedacito, una esquinita, puedo tener una zona que va adelante, otra va hacia atrás. El ecuador protético puede variar. Y puede variar bastante, sin ningún inconveniente. Por consiguiente, cada uno de los tenores que nosotros escojamos depende específicamente de la zona retentiva. ¿Okay? Tenemos este caso, se ha puesto el retenedor en C, es uno L, por supuesto, pero es de los tipos C. Acuérdense que o son T o son C. Es como decir, yo no sé si alguien ha estado, bueno, ya se acerca, ya tienen que ir cogiendo su sede para el internado para el próximo año. Yo trabajo muchos años en la Marina. Cuando se hace un buque en la Marina, sale el primer buque, ¿no? Por ejemplo, la primera fragata que se hizo en nuestro país fue una fragata tipo Carvajal. O sea, la fragata Carvajal, así se llama, porque es un héroe naval. Lleva el nombre de un héroe naval. Todas las fragatas iguales a ella que se han hecho después, se dice fragata, puede ser la Montero, la Mariate, etcétera, distintos nombres, pero todas son tipo Carvajal. Fue la corbeta, claro. Corbeta tipo Lupo. Entonces, eso que se utiliza mucho como común en ciertas formas de construcción, también se da acá. Acá tenemos solamente dentro de los retenedores de punto de contacto dos tipos nada más. Los tipos T y los tipos C. ¿Correcto? Los tipos T puede ser el T, el U, el Y, el S, el Y, etc. Dentro de los tipos C puede ser el C, el L, el I latina, etc. De acuerdo al diseño que nosotros contamos, que generalmente se le da nombre de letras. Y todo depende de cómo queramos enfrentar al ecuador. Por ejemplo, en este caso, tengo una gran zona de ecuador, puedo colocar un T, un C, etc. El que a mí me guste, eso ya depende de cada uno y el que en base a mi concepción biodinámica sea el mejor. Acá, por ejemplo, se ha puesto un T neto. ¿Por qué? Porque justamente esta parte de la T actúa como una especie de elemento compensador. Según algunos autores, dicen que así podría ser. Teóricamente podríamos haber entrado simplemente con un retenedor en L hacia adelante o quizás un retenedor en I latina, simplemente hacia el sector anterior, sin ningún inconveniente porque estamos enfrentando la zona retentiva, ¿no? O un retenedor en C, correcto, que vaya semicial, más no un retenedor circunferencial, porque acuérdense que eso aumentaría una palanca de primer género, ¿no? Luego se traza el ángulo distal una línea oblicua. Estas son las líneas oblicuas. Hacia abajo y hacia el distal hasta el fondo del surco lingual, hasta el mismo fondo. Que será la unión de la estructura metálica y el acrílico de base. Ustedes van a ver en la parte metálica, cuando les devuelvan su metálica del laboratorio, que justamente en ese sector el conector mayor se eleva ligeramente. Esa línea oblicua se eleva. ¿Por qué? Porque esa línea oblicua viene a ser el límite entre el conector mayor y la parte acrílica que va a continuar ese sector. O sea, es como si fuera una marca diciendo a partir de ese momento viene el acrílico, ¿no? Tiene importancia la inclinación que se le da a la línea oblicua. Una vez que la línea oblicua parte de la parte más distal de la zona cervical hacia el fondo del surco, ¿no? Siguiendo, esto no es que esté curva, está siguiendo la forma anatómica del rebordo. ¿Ok?
¿Ok? Por eso acá se ve recta y acá se ve medio curva, ¿no? Pero en realidad es una línea oblicua hacia distal. Luego, en el sector interior, trazamos una línea curva pequeña en la parte más profunda del fondo de surco, que pasa por encima del frenillo igual, que será el borde inferior del conector mayor. Desde ya, con estas tres líneas que hemos trazado, ya estamos definiendo prácticamente al conector mayor. Y puede ser una barra o una placa. Estamos hablando de una clase 1 inferior, que sería distinto a una clase 1 superior, en la cual no vamos a hacer la línea oblicua, porque no tenemos fondo de surco, tenemos paladar. ¿Se dan cuenta? Ya hay cambios. Por eso es que tomamos como ejemplo siempre la clase 1 inferior. Y esa fue otra pregunta de examen. ¿Cuál es de ellas la más difícil de confeccionar? Es la clase 1. No la parte de tombo soportada, por eso la pregunta que también hubo, era la clase 2, modificación 16. No sé quién ha visto 16 modificaciones. Pero bueno. ¿Qué se hace luego? Se une. Y al unirse ya se formó la parte inferior del conector mayor. Ya tenemos apoyos, ya tenemos retenedores, brazos retentivos, no completo. ¿Qué nos faltaría para los retenedores, para que el retenedor esté completo? Si ya tengo retenedor y apoyo. Brazo de oposición, ¿cierto? Sería un caso siempre y cuando fuera circunferencial. No, a los perfectos contactos no siempre se les pone brazo de oposición. Hay otra cosa que sí es importante, que sí se les debe poner a todos ellos, inclusive a los circunferenciales. ¿De acuerdo? El plano guía. Eso lo vamos a hacer al final. El plano guía. Ahí está terminando la parte con la rojo. Bueno, entonces una vez unidos, la línea curva anterior con el borde inferior de la línea de unión, se crea el límite en la zona del acrílico para ambos lados. Ahora, tenemos que medir la profundidad y hay que medir la distancia que hay de esta línea, la más profunda, al reborde gingival del incisivo central. Se dice, si es mayor de 8 milímetros o más, se coloca una barra igual. Y si es menor de 8 milímetros, una placa igual. ¿Por qué eso? Porque el ancho que debe tener la barra debe ser de 5 milímetros. Más 3 de libertad, ahí están los 8 milímetros. Si tiene 9, mejor. Si tiene 10, mejor. Si tiene 7, placa. Vean ustedes qué fácil es definir un conector mayor. Luego se diseña la barra igual, siguiendo el ancho de 5 milímetros en su contorno y trazando una línea paralela a la línea del borde inferior. El conector mayor, la separación entre esas líneas, estas dos líneas deben ser entre 5 a 6 milímetros. Entre la línea recién trazada y el reborde gingival debe haber una separación de aquí hacia arriba de 3 milímetros. ¿Okay? Ahora, la línea se va a interrumpir. ¿En qué sectores se interrumpe? Donde van a caer los conectores menores. Y prácticamente son los que enfocan hacia el apoyo de los retenedores indirectos y también de los retenedores directos. Entonces, la línea superior de la barra lingual se interrumpe a nivel de los apoyos cruzales y de los retenedores indirectos y continúa hacia la pieza vecina del espacio adentro, terminando en el ángulo disto-lingual con una curvatura que una el origen de la raya oblicua, la línea oblicua que marca el límite entre el acrílico y el metal. A estas columnas están refiriendo. A esta línea. Acá no está marcada. Acá debería marcarse de aquí, así, curvita. Así como se ve acá, ligeramente curva, ¿no? De esta forma, aquí podemos colocar un conector menor, aquí otro y aquí otro. ¿Okay? En este caso, prácticamente el conector se va a unir acá, este es el espacio, y acá. Y la línea oblicua va a venir, la línea curva va a venir acá. Y de esta forma tenemos trazada esa línea curva y el marcado de los conectores menores. Se dibuja el conector menor que une los apoyos cruzales y los retenedores indirectos con la barra lingual.
Y de esta forma tenemos prácticamente ya casi nuestro diseño terminado. Una observación. La distancia que debe existir del borde cervical a esta parte y entre el conector menor y los demás elementos mínimo tiene que ser de 5 milímetros. Porque si no, no le estamos dando espacio. 5 milímetros en sentido horizontal, 5 milímetros en sentido vertical. ¿Ok? De esa forma no van a tener un espacio demasiado reducido. Y yo veo que muchos de ustedes lo han hecho así. No, tiene que ser amplio. Y si no le permite, entonces no es conveniente hacer ese tipo de diseño. Sería conveniente modificarlo. Lo podemos modificar con una placa parcial. A nivel de los premolares, entonces, estos conectores se unen con lo que hicieron formando una escotadura en la parte igual de los premolares, la misma que debe tener una separación de 5 milímetros en sentido vertical y amplio lo posible. Realizado esto, vamos a hacer nuestro plano guía. Ya hemos dicho que el plano guía se hace en las zonas próximas a los espacios edéntulos y actúa como las correderas de una ventana. Tienen que ser paralelos entre sí para que permita un buen deslizamiento del eje de inserción. Entonces se dibuja una línea paralela al plano cruzal. Ahí está el plano cruzal, este es el ecuador que tiene y una línea paralela. Esta línea paralela por encima del ecuador no debe ser menos del tercio de la distancia buco-lingual del pilar. Entonces mido desde acá hasta acá y lo divido entre 3. Y solamente marco un tercio. Nada más. Ese tercio va a ser el ancho del plano guía. Y en forma vertical, que se está marcando, veanlo, acá no hay, acá se ha marcado. Y de ahí lo que vamos a hacer es trazar 2 líneas hacia abajo. Una de ellas va a caer, este vestibular, va a caer directamente sobre la cima del reborde, acá, acá. Y la otra va a ser medio curva que se va a unir con la línea oblicua, ¿se acuerdan? Y la línea curva que se hizo a este nivel. Y de esa forma vamos a tener el marcado de la zona donde va a ir nuestro plano guía. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero doctor, esta parte de acá es convexa. Entonces, ¿cómo va a ser un plano? Es lógico entender que donde va a haber un plano guía, tiene que ser plano, no puede ser convexo. Pues, por ende, tenemos que hacer modificación dentaria a través de la preparación bioestática. Esa es otra zona que se tiene que marcar con verde para poderla desgastar. ¿Correcto? Entonces, desde el extremo lingual se traza una línea vertical que se une con la parte superior de la línea oblicua de separación entre el metal y el acrílico. Y del extremo bucal dibujamos una línea vertical que llega al reborde marginal y queda diseñada la placa del contacto proximal. Anda mirando la obra. Ahora, con lápiz azul se traza una línea que va del extremo inferior bucal de la placa contacto proximal y se dirija por encima del reborde hacia el inicio de la papila retromolar. ¿A cuál se refiere? Si yo tengo que acá he hecho el plano guía, este es el plano guía, acá donde termina en la cima del reborde, comienzo a trazar en la cima mi línea azul. Entonces no es hacia vestibular, no me interesa hacer rejilla hacia afuera. La rejilla la hacemos en la cima, ¿ok? Y se continúa uniéndose, por supuesto, con el brazo respectivo hasta por delante, donde dice ahí, del inicio de la papila retromolar. En este caso sí podemos decirle retromolar porque todavía tenemos molares, o también se usa papila piriforme, como se dice en prótesis completa, ¿no? Es el mismo elemento anatómico. Aquí tienen cómo se está trazando, ven cómo se está trazando. Y desde la parte oblicua, en esta zona es la parte oblicua, de separación entre el metal y el acrílico de la base, dibujar una línea paralela a la cima del reborde. O sea, partimos de acá, no del fondo, sino encima del fondo. En ambos lados van a estar encima del fondo, no está al fondo, porque debajo de esto que es la rejilla va a ir acrílico. Entonces, si yo marco el dibujo hasta el fondo, quiere decir que voy a hacer rejilla hasta el fondo. No, encima, ¿no? Y es paralela a la cima del reborde, y antes de llegar a la papila retromolar se hace una curva en la cual ambas líneas trazadas se van a unir. O sea, esta línea que estoy trazando acá se sigue hasta la papila y se une con la otra línea. Y de esa forma
tenemos el diseño prácticamente casi ahí lo tiene, se unió con la parte curva, ¿no? La de arriba y la de abajo. Okay. En el extremo distal de la redecilla metálica, esto va a ser redecilla metálica, se dibuja una ligera extensión como un semicírculo, este de acá. Hacia bucal, este punto no debe ser aliviado como si era antes de ubicar el modelo, conocido como el punto ístico. ¿Correcto? Ese punto es un punto de referencia para cuando pase el tiempo saber si la reabsorción del extremo libre ha sido excesiva o no. Es importante ese punto. Y lo mismo se va a hacer en la zona próxima a los pilares, ¿no? En la cual se va a marcar con color encendido la zona próxima al pilar junto al reborde edéntico. ¿Por qué? Porque esa es una zona que tampoco debe ser aliviada. Porque me va a permitir que si el paciente muerde mucho, la rejilla se va a meter y va a comenzar a causar inflamación distal. Ese es otro punto de referencia para saber si el movimiento de inclinación distal está afectando a los pilares o a los tejidos blandos. ¿Qué tenemos que hacer? Rebasar. ¿Correcto? Y marcamos ya la redecilla con el diseño que ustedes gusten. En algunos casos trazo líneas, en otros casos hago bolitas, lo que sea. Y no es tanto tan importante porque en la práctica, en los laboratorios, ahora ya vienen las redecillas preformadas en cera y el técnico lo único que hace es adaptarlas. Simplemente, ¿no? Se dibuja la redecilla para la retención de acrílico con un lápiz, se hace una línea punteada que marca la extensión de la base y el diseño. Esta es la extensión de la base hasta donde va a llegar, cubriendo la zona de la papila y tejidos blandos, las zonas de inserciones musculares, frenillos, etc., hasta donde va a llegar y ya nuestro diseño está prácticamente terminado. ¿Okay? Vamos con el de la clase 2. ¿Qué hora es este? 8:47. Bien, acá hacemos lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Señorita, a ver, usted está con su teléfono. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Está muda? No. Claro. Marcar los apoyos para aquí. ¿Puede ser? Marcar los apoyos para aquí. ¿Alguien le puede decir para qué marcar los apoyos? Para determinar la línea de fulcrum. Acuérdense, estamos frente a una clase 2, dentro de un soportada. Entonces, donde va a estar la línea de fulcrum, tiene que ir los apoyos. Acuérdense, acá quizás sea lógico porque está próximo al extremo dentro, pero acá ¿en cuál? ¿En cuál lo ponemos? ¿En cuál línea lo ponemos? Todo es verdad. Entonces, hay una forma de hacer eso. La forma es establecer la línea diagonalmente opuesta más distante. Entonces, yo marco definitivamente un apoyo acá. Y el otro apoyo lo puedo marcar acá. Teóricamente, el más distante sería. No, acá. Teóricamente, si pusiera yo el apoyo acá, esta sería la línea según la teoría más adecuada, ¿cierto? Pero es una tercera molar. Entonces no es la más adecuada. Bienvenido, doctora Arroyo, está acá presente acompañándonos. Entonces, si yo tengo este diseño en base a este eje rotacional, yo tengo que ver cuál es lo que más me conviene. Y no solamente eso. Yo ya sé que esta línea de fulcrum, siguiendo el protocolo que hemos dicho para la clase 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar un punto equidistante al centro de esta línea que me va a marcar un apoyo de distancia que se llama tenedor indirecto, ¿cierto? Y eso es el tenedor indirecto. Si yo hago esto, vean ustedes, correcto, acá caería punto equidistante, caería más o menos inicial del premolar. Si lo pongo acá, vean ustedes, hago esto,
punto equidistante caería en distal prácticamente casi de la segunda premolar. Entonces ahí comienzo a analizar cuáles son las piezas que realmente me sirven más, porque lo ideal sería que en este sector yo aproveche la zona retentiva, porque el paso siguiente va a ser colocar el brazo retentivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Establezco los puntos de apoyo en base a lo que más conviene. Miren que acá se han puesto dos apoyos. Quiere decir que en qué estoy pensando. Un retenedor Jackson, doble arca, evitemos decirlo así. A mí no me gustaría, si yo diseño un retenedor, que lean el diseño Alvarado, sería bien, no que no digan el diseño doble arroyo. No me gustaría. Siempre estamos pensando en un Jackson, ¿cierto? Entonces ya desde ya estamos obteniendo que esta va a ser mi línea de curva. Y eso lo hacemos con lápiz rojo. Trazamos un apoyo cruzado en la fosa vecial de la pieza vecina del trazo del color. Y sucede todo. Y sucede lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos la mitad de la línea de fulcrum, esta va a ser la zona de compresión, esto va a ser la zona que se levanta cuando el paciente muerda y que comprima cuando la prótesis se levanta. Y aquí caería mi apoyo para el retenedor indirecto. Teóricamente, ¿es necesario hacer lo que hice en la clase 1? No necesito llevar a la mitad de los extremos. Porque primero caería uno acá y luego caería en una zona que de repente no es necesario utilizar. Entonces, si yo estoy colocando mi retenedor acá, el canino es una buena pieza para colocarlo, pero va a ser antiestético, ¿no es cierto? Y no puedo colocarlo igual porque no tiene un buen símbolo. Entonces, ¿qué hago? Lo corro un poquito hacia distal y lo pongo inicial del premolar. Y de esta forma coloco mis apoyos y ya tengo los apoyos colocados. Dibujamos el apoyo cruzal inicial del primer premolar y la fosa vecial del primer premolar del lado opuesto, el extremo libre que actuará como retenedor indirecto. Se refiere a este. Realizado eso, hacemos nuestros brazos retentivos. Y todo eso depende de las áreas de retención. Vean, acá en este modelo, que no es este caso, la zona retentiva está servicial de la segunda molar. ¿Y qué se hizo? ¿Se puso un Jackson? No. Se puso un retenedor circunferencial de acción posterior. Se cambió un diseño de circunferencial, pero se trabajó con un circunferencial, porque es mucho mejor un circunferencial en este caso. Y de esa forma, la zona terminal está entrando netamente en zona retentiva, que es lo que nos interesa. En el otro lado se puso un retenedor tipo T. Entonces, dibujamos un retenedor tipo barra en la zona vecina, al espacio de 1, y en el otro lado un retenedor circunferencial. Acá menciona Jackson para este caso y sería circunferencial, acción posterior para este caso. Vean cómo estamos modificando algunos diseños de retenedores. Luego hacemos lo mismo que en la clase 1, la línea oblicua, pero en este caso es solamente una línea oblicua. ¿Ok? Una línea oblicua, trazamos la línea hacia abajo y hacia el distal, a partir del ángulo distal del pilar, y el extremo libre en la zona del fondo del surco lingual. ¿Qué vendría? ¿Qué es lo que sigue? La línea curva lingual. Entonces ahí hacemos el trazado de la línea curva lingual y luego las unimos las dos. Pero podemos unir acá, igual que en la clase 1. Trazamos justamente esa línea curva. Y al otro lado, ¿cómo hacemos? Tenemos que irnos hasta donde va a estar el conector menor del último retenedor. Por consiguiente, nos extendemos hacia la zona del retenedor, sea circunferencial, sea un Jackson, lo que sea, se prolonga y en forma curva. Yo veo que muchos de sus diseños son en forma recta, perpendicular. Todo los diseños tienen que ser en forma curva, ¿correcto?
prolongamos esta línea distal hasta unirla con el lado del borde inferior de la línea vertical y por otro lado hasta el conector menor del retenedor. En el lado opuesto, a la derecha de esta, se traza una línea paralela, margen equivale a los premolares, igual con un espesor de 5 milímetros, y esa línea debe terminar haciendo una curvatura con la línea de unión del metal de la gente. Ahí está la curvatura. Hecho esto, trazamos la parte superior de la misma forma. Hacemos la línea con un grosor de más o menos 5 a 6 milímetros, ¿ok? Estos milímetros dejando los espacios donde van a estar los conectores menores, el mismo principio de la clase 1. Y de esa forma, ya solamente nos quedaría colocar los conectores menores siguiendo el mismo principio de verticalidad 5 milímetros, horizontalidad 5 milímetros. A ver, yo quiero que ustedes vean este diseño que es un Jackson versus este diseño de acá que es un circunferencial de acción posterior. Vean ustedes. Acá, en este caso, la parte activa, ya la hemos visto, enfoca hacia la parte retentiva. Pero el opositor se une, vean, acá, se une al conector menor y crea como si fuera una doble barra en este caso. Y eso muchas veces es importante hacerlo para evitar la circunvalación excesiva sin soporte. En este caso, tiene soporte anterior y soporte posterior el brazo opositor. ¿Okay? El brazo opositor. Porque esto de acá va por encima del ecuador potente. No hay ningún problema, no va a ser retentivo. Hecho eso, seguimos con el mismo proceso. Diseñamos la placa de contacto proximal de la misma forma como lo hemos hecho en la clase 1, sin distal, un tercio, bajamos hacia la parte más alta del reborde y marcamos los dos puntos de control, que son el punto distinto y la zona proximal al pilar, y por último, con lápiz oscuro, negro, delimitamos la zona hasta la cual va a llegar la película. Como se dan cuenta, es un protocolo bastante sencillo y es un protocolo que nosotros metimos también para la clase 3 y la clase 4 cuando trabajamos en el diseño de cargas, apoyos, con los apoyos, si es necesario, hacemos la línea oblicua, si es necesario, la línea curva, y comenzamos a delimitar el ecuador de los conectores. ¿Listo? Teniendo eso, entonces ya tenemos nuestro diseño de la clase 2 culminado. En una clase 2, modificación 1, quiere decir que tenemos un espacio adicional, la cosa se vuelve más cerrada. Tenemos un espacio de déntulo más. Por ende, esas piezas que están próximas al espacio de déntulo, supongamos en la zona dentada, un premolar o una molar, va a ser mucho mejor porque esas zonas nos van a dar oportunidad de colocar más retenedores circunferenciales sin necesidad de colocar retenedores y hieleros. ¿Se dan cuenta? Por supuesto que todas esas áreas tienen que llevar la guía. Si fuera una clase 1, modificación 1, tenemos los dos premolares, los dos primeros premolares y los caninos, y después nos faltan todos los anteriores y todos los posteriores. Aparte de las piezas pilares que tendrían que ser los dos primeros premolares, también vamos a tener dos piezas pilares más, que son los dos caninos. Por ende, también tienen que llevar plantillas, no retenedores, pero sí plantillas. Porque en esa zona de ahí vamos a colocar piezas especiales. Ahora, ¿se podrá colocar una vaga en ese caso? Va a tener que ser posiblemente una placa en las 4 piezas que están quedando, dependiendo del diseño. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Bueno, tienen sus modelos, ¿correcto? Entonces, ahora sí ya vamos a pasar a la parte